dominan el panorama cultural de Occidente. El trabajo se llama Cuerpo femenino, entre el horror y la fascinación. Dos figuras femeninas dominan el panorama cultural de Occidente: Eva y la Virgen María. Comillas: de la maldad de las mujeres se habla en Eclesiastés 25. No hay cabeza superior a la de una serpiente y no hay ira superior a la de una mujer. Prefiero vivir con un león y un dragón que con una mujer malévola. Todas las malignidades son poca cosa en comparación con la de una mujer. ¿Qué otra cosa es una mujer sino un enemigo de la amistad, un castigo inevitable, un mal necesario, una tentación natural, una calamidad deseable, un peligro doméstico, un deleitable detrimento, un mal de la naturaleza pintado con alegres colores? Por lo tanto, si es un pecado divorciarse de ella cuando debería mantenérsela, es en verdad una tortura necesaria. En su segundo libro, La retórica, Cicerón dice: los muchos apetitos de los hombres los llevan a un pecado, pero el único apetito de las mujeres las conduce a todos los pecados, pues la raíz de todos los vicios femeninos es la avaricia. Y las lágrimas de una mujer son un engaño, pues pueden brotar de una pena verdadera o ser una trampa. Cuando una mujer piensa a solas, piensa mal. La categoría en que han de clasificarse las mujeres de esta clase se denominan pitonisas, o sea, brujas. Personas en o por medio de quienes el diablo habla o realiza alguna obra asombrosa. Y a menudo esta es la primera categoría. Pero como en estos tiempos esta perfidia se encuentra con más frecuencia entre las mujeres que entre los hombres, como lo sabemos por experiencia, si alguien tiene su curiosidad en cuanto a la razón, podemos agregar a lo ya dicho lo siguiente: que como son más débiles de mente y de cuerpo, no es de extrañar que caigan en mayor medida bajo el hechizo de la brujería. Porque en lo que respecta al intelecto o a la comprensión de las cosas espirituales, parecen ser de distinta naturaleza que los hombres, hecho respaldado por la lógica de las autoridades y apoyado por diversos ejemplos de las Escrituras. Terencio dice: en lo intelectual, las mujeres son como niños. Zarcillo de oro en la nariz de un puerco es la mujer hermosa y apartada de la razón. Pero la razón natural es que es más carnal que el hombre, y todo ello queda indicado por la etimología de la palabra, pues fémina proviene de fe, y minus, ya que es muy débil para mantener y conservar la fe. Minus por lo de menos. Y todo esto, en lo que se refiere a la fe, pertenece a su naturaleza, aunque por gracia de la naturaleza, la fe jamás faltó a la Santa Virgen, aún en el momento de la pasión de Cristo, cuando le faltó a todos los hombres. Aparte del texto que fue referencia, fue el manual de la Inquisición, Maleus Maleficarum, el martillo de los brujos, escrito en 1486 por dos monjes dominicos, Heinrich Kramer y Jacobus Springer. Ambos fueron nombrados inquisidores con poderes especiales por la bula papal de Inocencio VIII para que investigasen los delitos de brujería de las provincias del norte de Alemania. Maleus Maleficarum es el texto resultado final y autorizado de esas investigaciones y estudios. El anterior constituye uno de los ejemplos con los cuales se ha legitimado discursivamente el terror hacia lo femenino y su intento de exorcización. La bruja europea medieval parece ser un ejemplo extremo de eso atractivo, sensual y terrorífico que la presencia de la mujer y lo femenino representan en la mente de la humanidad. A través de la historia, el cuerpo femenino ha sido objeto
de circulares violencias que van desde la agresión concreta hasta refinadas formas de agresión simbólica, articuladas en el imaginario cultural y con sus correspondientes discursos legitimantes. Los hombres parecen ser agentes activos en la violencia contra el cuerpo femenino. Sin embargo, un análisis más detenido del tema puede poner en cuestión esta percepción cuando se observan los niveles de rivalidad, agresión y descalificación que ejercen las mujeres entre sí. Surge entonces la pregunta, ¿habrá un aspecto común a los hombres y mujeres que dé cuenta de esta tendencia a la agresión contra lo femenino y como consecuencia de ello del cuerpo femenino? Voy a ensayar un intento de respuesta. Freud hace referencia a la madre como objeto de las pulsiones de conservación, madre nutricia, y como objeto de las pulsiones sexuales, estimuladora de la libido. Al nacer, el ser humano está en una condición de total desamparo, indefenso, dada su incapacidad de emprender una acción coordinada y eficaz por sí mismo, una incapacidad física y psíquica. La función materna, entendida como capacidad de acción propia de quien ocupa el lugar de la madre, que no necesariamente tiene que cumplirse por la madre biológica, para algunos ni siquiera por una mujer, inicia con los estudios, con los cuidados físicos y tiene su culmen en los cuidados psíquicos que dan lugar a la construcción y al desarrollo del psiquismo. Así, la madre o quien cumpla su función en las primeras interacciones es capaz de narcisizar el cuerpo del bebé, semantizar, decodificar lo que éste expresa a través de su cuerpo. Posibilita la evolución psicosomática al suministrar los elementos necesarios para su desarrollo. Apuntala sus funciones de autoconservación y formación del aparato psíquico. Transmite la intuición de una presencia por fuera de los dos, en lugar del padre, simbólicamente presente en la madre. Ahora bien, si cualquiera, entre comillas, puede cumplir esta función materna, hay un hecho contundente que supone una inexorable relación entre la mujer y la madre. Es un hecho concreto de la vida, que la vida pasa y se hace posible por un útero, inicialmente físico, que tiene que llegar a ser simbólico, para que la vida sea posible. Pero en el inicio hay un cuerpo, una oquedad, un cuerpo femenino. Con lo dicho, es evidente que sin función materna no es posible la vida. En ese orden de ideas, desde la perspectiva simbólica, la representación del cuerpo de la mujer puede ser considerado el primer signo del enigma de lo femenino y del valor de lo anatómico en el sostén de este enigma. Y pienso en la oquedad, lugar físico donde se gesta la vida, material y simbólica, útero que aloja un cuerpo físico, mente que aloja una serie de pulsiones que han de ser elaboradas, tamizadas, reorganizadas a través de la función materna. Carne, sangre, huesos y piel, algo que ha de volverse alguien. Oquedad, útero que aloja, abriga, quietud dinámica regulada, que más tarde ha de convertirse en movimiento, en contracción que da lugar a la llegada al mundo, al grito primigenio que inaugura el paso por la tierra, grito que ha de convertirse en llanto y más tarde en palabra, en canto, en amor, en gemido de amor o grito de batalla, en gesto. Bion, desarrollando ideas de Klein, afirma que al nacer hay pensamientos, pero quien da forma a la capacidad de pensar es la madre. Madre que recibe y contiene impulsos de odio y de destrucción, que ella, en el ejercicio de su función materna, organiza y devuelve al caos recibido un mundo organizado en símbolos, en lenguaje, capacidad de reverie.
mundo al que se puede acceder por el pensar, orden dinámico, pero vertebrado en un sentido original que ha de encontrarse en múltiples resignificaciones a lo largo de vivir la propia existencia, las propias narraciones, inacabado, insondable. Continente contenido, ruido transformado en sonidos, en palabra, en música que al penetrar el cuerpo deviene danza, arte. Oquedad amenazante o creativa, ligada al tiempo y al momento oportuno. Rítmica lunar que se expresa en un cuerpo que sangra, que anida, crece y se transforma hasta explotar en multicolor gama de sentidos y sentires. Oquedad que va siendo habitada por sentidos en una mirada que forma e informa del sí mismo, del otro y del mundo. Cuerpo que contiene en el abrazo, en el roce, pecho henchido de leche y de sentidos. Para humanizarse, llegar a ser sujeto, pasar de ser algo a alguien, el mundo ha de ser formado, informado. Entonces, la oquedad ha de continuar su tarea fundamental, ser colmada de sentidos, humanizada. De nuevo la madre, la voz, la mirada, el gesto, el pecho, la narración del mundo hecha acaricio y con ello el advenimiento del psiquismo, la transformación de esa nada constitucional en un alguien, en un yo abierto siempre y en construcción. Y viene el terror. Por un lado, si la oquedad fracasa en la capacidad de alojar y dar forma y sentido, si no retiene en su seno, si el gesto, la palabra, la mirada son pobres, insuficientes, precarias, entonces la oquedad encarnaría un pavoroso sentido de la palabra, hueco, vacío, insustancial, la muerte física o psíquica, el predominio del miedo, del odio, de la destructividad, la psicosis. Por otro lado, el terror de la envidia, la herida narcisista que produce el golpe a la omnipotencia, el saber que se es por otro. Puede jugar un papel muy importante en la percepción de horror que puede producir el cuerpo femenino. Vida y muerte, creatividad y destructividad. ¿Será evocación de la oquedad el fantasma que acompaña algo de la fascinación y el horror a lo femenino? ¿Puede haber algo más bello y creativo, pero a la vez más aterrador, más amenazante? Urge exorcizar lo terrorífico, la fuerza de lo femenino. La cultura implementa estrategias para enfrentarse a sus propios fantasmas. Todas las culturas, todos los relatos son el patrimonio cultural de todo el patrimonio cultural de la humanidad está en relación con esto, o sea, con poderse enfrentar con el mundo, con la vida cotidiana, la vida psíquica, la relación con el otro, la relación con el mundo externo. Así, la cultura tiene que implementar una serie de estrategias, unas muy creativas, otras muy ordenadoras y otras que tendrían que ser más bien defensivas, y en ese orden se puede generar grandes fallas. En lo que se vive como protector y agradable, las producciones culturales tienden a evocar lo femenino y a la mujer desde lugares mentales de la creatividad. Se ve en la obra poética, en la relación con la mujer misma. Puede verse también en la vida civil, donde se han ido construyendo una cantidad de leyes o situaciones para proteger un poco lo femenino. Así como también se protege la infancia, se han ido haciendo una serie de reconocimientos, cosas concretas. Ejemplo de ello es cómo se ha ido ampliando el tiempo de la licencia de maternidad, porque es vivido como algo agradable, protector, como algo que no resulta amenazante. En contravía con esto, lo que se vive de manera persecutoria o amenazante genera una percepción que proviene de los sectores más empobrecidos de la vida mental, que en su mayoría conducen a los ejercicios de violencias legitimadas en los discursos y en las prácticas. Algunas estrategias defensivas de la vivencia persecutoria se pueden rastrear históricamente. Ejemplo de ello, lo acabamos de ver al principio, ha sido la demonización,
y también la infantilización. Muy contemporáneamente aparecen estrategias, quizá más sutiles, como las del borramiento de las diferencias y en una medida importante la banalización. Y con ello continúan y emergen nuevas formas de violencia, cuerpos ahistóricos, eternamente jóvenes, en los que hay que borrar las huellas del tiempo y la experiencia vital implica el borramiento de la propia historia. De alguna manera el trabajo que presentaba María ayer. Cuerpos estereotipados, sujetos a patrones ajenos a su naturaleza, aún en contravía de la salud. Cuerpos mercancía, muy en términos del tamaño del cuerpo también, ¿no? Cuerpos y de la inversión, claro. Productivos, no solamente como la inversión en ellos, sino incorporados a la competencia salvaje del mundo laboral. Por eso la maternidad, algunas mujeres la cortan para poder seguir produciendo. Junto a sentidos creativos de lo femenino en la cultura contemporánea, digamos, esta noción parece, lo femenino en alguna medida parece haber sufrido un vaciamiento de sentido y remitido a lo concreto y poco simbolizado. Con ello se han promovido y legitimado violencias invisibles tanto a nivel simbólico como del cuerpo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Olga, hermoso trabajo, muy interesante. Como hablábamos ayer, la violencia contra la mujer es algo que debemos denunciar mucho más también como grupo, nosotros los psicoanalistas. Creo que hay varias cuestiones que uno ha visto en común en varios trabajos, ¿no? Y es precisamente lo que hablábamos, también mencionaba Víctor, ahora hace un rato también lo mencionaba María, cómo esa aniquilación del individuo y del sujeto humano permite obviamente que se le haga todo tipo de maltrato, sea objeto de todo tipo de maltrato, ¿no? Me parece que esto es algo en común, lo podemos ver ya sea en el fenómeno nazi, lo podemos ver en el matoneo, lo podemos ver en el maltrato a la mujer, lo podemos ver en múltiples instancias, y por eso decía es muy importante ver cómo se va generando ese proceso de deshumanización. Me parece muy importante que has tenido en cuenta muchas de las cuestiones que pueden generar la violencia en particular contra la mujer, y son evidentemente... La pregunta sería, ¿a quién se está atacando cuando se ataca a esa mujer? Yo creo que es de alguna manera una de las preguntas, o la pregunta fundamental que intenta responder. Y es a la mujer, podríamos contestar los analistas, a la mujer que engloba, la mujer que somete, la mujer prohibida, la mujer frustrante, la mujer odiada, la mujer envidiada. Todas estas mujeres obviamente son en últimas la mujer que en últimas es atacada. Hay una cosa que me pareció muy importante que mencionaste, y es que en esta violencia contra la mujer obviamente se convierte en cosa objeto, y convertirla en cosa objeto es legitimada, lo cual legitima la violencia. Y obviamente todas las formas de violencia evidentes, golpes, maltrato verbal, pero que la demonización, que fue tan particular obviamente en el medioevo, ¿no? Que además consideraban asociadas al diablo. Pero hay otra cosa que me parece muy importante, y es el uso de la mujer. El uso de la mujer y el uso sexual de la mujer, que me parece que es algo absolutamente fundamental. La mujer convertida en cosa que pierde obviamente toda su dimensión de maternidad, de ternura, de amor, etc. Todos los sentidos y significados, todo lo simbólico, y se vuelve un cuerpo concreto sencillamente de satisfacción. O sea, el uso narcisista por parte del hombre de la mujer, me parece que es algo que definitivamente hay que tener en cuenta. Eso y otra cosa que la mujer ha ido permitiendo y que es muy grave, y es que bajó sus estándares éticos y se ha ido convirtiendo en un hombre. O sea, que los estándares éticos del hombre que hablaba, como esa vieja está muy buena para comerse, ya hoy en día la mujer dice igual, ese hembro está, y les parece absolutamente perfecto. Entonces, la mujer que tenía, yo creo, esa misión y esa capacidad de elevar el funcionamiento ético del hombre, lo que hizo fue rebajar el suyo al del hombre. Y es una cosa que es
es francamente terrible. Y otra cosa que desafortunadamente tenemos que reconocer como analistas, y es que el mismo Freud incurrió en esta cuestión, incurrió en esto que decías del femina minus, cuando considera a la mujer obviamente como un hombre castrado. Entonces, si en algo se equivocó Freud fue en su concepción de la mujer. Que una mujer pueda sentirse en un momento determinado de la vida como un hombre castrado es una cosa, pero que sea es otra cosa, porque hay mujeres que puedan sentirse así. Eso depende de lo que hablaba yo también, ya hemos mencionado, y es la carga que viene del padre y de la madre, del rol y de la carga, del aporte libidinal, de este bautizo narcisista del que hablaba Bloomberg. De eso va a depender cómo se va a sentir la mujer. Pero el mismo Freud tenemos que poner atención, él obviamente llamó el continente oscuro, yo eso no sé, pero me meto y me pongo a decir que la mujer, a partir de mis descubrimientos del Edipo, entonces es un hombre castrado. E incluso incurre en decir que la mujer tiene menor capacidad moral, porque como ya está castrada no tiene temor al castigo. Entonces también tenemos que pensar que desafortunadamente, en ese sentido, Freud, creo yo, que hay que mirarlo con cuidado porque él mismo incurrió en esa cuestión. Y gracias. ¿Quién más quiere decir una cuestión clara? Felicitaciones, magnífico trabajo. Pensaba yo que también valdría la pena mirar este tema tan terrible desde el punto de vista de la mujer maltratada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le pasa a la mujer que lo permite? En alguna ocasión yo trabajé en la Universidad de los Andes en el consultorio jurídico en la sección de Derecho de Familia. Entonces trabajamos el abogado y yo para recibir a las personas que iban a poner sus quejas, y casi todas, yo diría que el 70% de las mujeres que consultaban iban precisamente porque eran víctimas de maltrato por parte del marido. Entonces el abogado las entrevistaba como abogado, yo las entrevistaba como psicoanalista, y lo que yo encontraba allí es que eran mujeres con un problema terrible narcisista, de infravaloración, de dependencia, con vínculos totalmente simbióticos con la pareja. Sí. Entonces recuerdo un caso de una señora que llegó llena de moratones, terrible, me cuenta que el marido le pega, que le tira, le dice hágame la sopa, y cuando si la sopa está caliente se la echa ahí encima y la quema. Tenían 2 niñitos, a la niñita trató de violarla varias veces, y al niño, una vez que estaba llorando, el niño lo cogió desde un segundo piso y lo tiró. Bueno, una cosa y una crueldad salvaje. Le digo yo a la señora, ¿usted alguna vez ha pensado en separarse de él? Ah, no, doctor, yo sí no. Hasta allá no llegamos. Hasta no, porque es que los niños necesitan al papá, y es que el hombre siempre es muy importante. Es decir, era una vinculación simbiótica terrible que no las deja tampoco separarse, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay un trabajo importante, no solamente contra el hombre que maltrata, sino contra la mujer. Lo que yo les mostraba a estas señoras, por ejemplo, yo les decía, mire, usted lo que está buscando, ¿qué espera que hagamos nosotros? Me preguntaba yo, viene a poner esta denuncia, ¿qué espera que pase? No, que le digan que no me vuelva a pegar. Yo le decía, mire, usted sabe que si un abogado llama a su marido y le dice no me vuelva a pegar, usted lo que va a ganarse es otra muenda. Porque eso es lo que usted está, vienen acá a acusarlo para que les vuelvan a dar, pues obviamente las contramatan, como llama un abogado no llama a decir no les digo, pero si así lo hicieran, pues las contramatan, ¿no es cierto? Entonces como que hacen un montón de cosas que no les permite realmente salir de la situación, porque el único dique que puede existir ahí es que la misma mujer controle el maltrato. De lo contrario es casi imposible. Justamente el trabajo lo que trata de plantear es eso. El problema del maltrato no es del hombre, es de los seres humanos en cómo hemos resignificado lo femenino y la mujer. Y mi hipótesis es que ese terror se produce justamente por la fuerza tan grande que tiene lo femenino, que se encarna en un cuerpo concreto. Entonces, siempre pienso en eso, no es un problema, digamos, de la mujer maltratada. Seguramente le dirá a su niña, aprenda a cocinar porque para cuando se case, ¿qué va a hacer? Claro. Porque justamente allí lo que hay es un imaginario de lo femenino. Y las mismas mujeres, me parece que tenemos un terror muy grande frente a esa fuerza de lo femenino encarnada en las otras mujeres. No es gratuito el modelo de relaciones que con mucha frecuencia entablamos, que son relaciones completamente depredadoras entre nosotras,
son terribles nuestras relaciones, que distan mucho del modelo de relación, por ejemplo, entre los hombres. Allí me parece que ese terror aparece por el carácter mismo, porque uno es un hombre y porque el otro es una mujer. Me parece que allí se expresa de manera distinta, pero que el terror tiene su fuente en lo mismo. Entonces, esa es como la... Bueno, dos comentarios breves para que terminemos, Víctor y... No, yo no. María quería hablar también. Ok, una cosa, Rafael, me parece que el texto de Freud, o sea, que yo comparto la idea que Freud desvalorizó lo femenino, da para entender qué es la violencia del hombre sobre la mujer. Creo que la lectura de Freud es frente al horror que le genera la castración. Es decir, yo creo que si ponemos el texto de Medusa, lo que podemos entender es por qué al niño le horroriza la castración. Y al horrorizar la castración viene la acción violenta. Esa mujer le refleja el temor que él posee puede ser realizable. Entonces, haciendo la lectura freudiana, Sí. ¿sí? Yo diría, ¿por qué la mujer horroriza al hombre? ¿Sí? Porque es la realización de lo que él teme. Es la realización de lo que él teme en su narcisismo pánico, digamos. Entonces, claro, ataca eso que le refleja, ¿sí?, lo que es su temor. Me parece que por ahí va el texto de Freud de Medusa, me parece que apuntes a eso, ¿sí? Y el otro elemento que me parece pronto importante es cuando uno habla de lo femenino o lo masculino como si eso fuera una uniformidad. Yo creo que también en el mismo Freud uno encuentra que hay diversas formas de ser mujer, diversas formas de ser hombre, diversas formas de ser homosexual, diversas formas de ser lesbiana. Es decir, yo creo que lo que puede hacer daño en términos de generar violencia es una uniformación, ¿sí?, de lo que es ser mujer o ser hombre. Me parece, digo, cuando leía lo del Eclesiastés, hay tantas formas de ser mujer, hay tantas formas de ser hombre, que cuando se uniforman las cosas, ¿sí?, se genera una violencia en el sentido de que se pierde la posibilidad de la diversidad por el concepto de ser un hombre o una mujer en términos de unicidad. Gracias. María. Es que ahora, retomando esta aclaración que hace el doctor Orduz, quería yo aclarar si tu planteamiento, Zoila, es que también la demonización de la mujer y la persecución y la infantilización de la mujer tiene que ver es con que, no solo con que en la mujer se vea realizado el temor a la castración, sino con que la mujer tiene algo como misterioso y poderoso que es la capacidad de creación, pues, de la vida. Y la capacidad multiorgásmica, por ejemplo, que esa es supremamente, la capacidad multiorgásmica también es un elemento aterrador, y creo que sí, la idea es un poco por ahí. Esos son mecanismos que la cultura, digamos, se ha ingeniado para poder resolverlo, es en ese sentido. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, dos comentarios muy breves, por favor. Y María. Que quería hacer la pregunta, porque no todos los hombres son maltratadores, ¿no? Entonces el hombre maltratador, ¿qué relación tiene con la mujer? ¿Ganas de ser mujer? ¿Se siente superado por la mujer? Nada más. Eso es una... No, felicitarte, me encantó tu trabajo, me parece que además tiene una profundidad pues muy amplia y lo transmites de una manera poética también, me parece espectacular. Y creo que me gustó mucho que nos pones a pensar en la edad, ¿no? Una palabra que no es muy común, digamos, y articulas ahí lo cultural, lo biológico, pues lo psíquico alrededor de esto. Muchas gracias. Muchas gracias.